Bueno, en esta oportunidad haremos un ejercicio y vamos a hacerlo para el ángulo alfa cuando vale menos 45 grados. Cuando el ángulo alfa vale menos 45 grados, tendríamos que encontrarlo todas las funciones. Entonces recordemos, nosotros teníamos que el seno de menos alfa, vamos a hacerlo acá, el seno de menos alfa era igual a menos el seno de alfa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que el seno de menos, el seno acá de menos alfa, nos faltó el menos acá, de menos 45 grados era igual a menos el seno de 45 grados. Y si nosotros miramos nuestras tablas, sabíamos que el seno de 45 simplemente era igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces sabemos que el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, que multiplicado por este menos nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2. Primer valor. O esto sería igual a 0,70. Vamos para el siguiente valor. Recordemos que el coseno y recordemos que el seno, si ustedes lo recuerdan, el valor del seno sería esta distancia que tenemos acá. Ahora vamos a hallar el valor del coseno. Entonces, para el coseno, nosotros habíamos encontrado que el coseno de menos alfa era igual al coseno de alfa. Coseno de alfa. Entonces, nosotros tenemos que el coseno del ángulo de menos 45 grados es igual al coseno del ángulo de 45 grados. Y esto simplemente será igual a raíz de 2 sobre 2. Y esto simplemente es igual a 0,70. Aquí nos faltó el menos, 0,70. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el coseno es la proyección sobre el eje X. Y ahí tenemos que estar en el lado positivo. Vamos ahora a hallar la función tangente. Recordemos que para hallar la tangente simplemente sería la proyección, sería esta distancia que vamos a encontrar acá de la función tangente. Entonces, para la función tangente, nosotros encontramos anteriormente que la tangente del ángulo de menos alfa era igual a menos la tangente del ángulo alfa. Entonces tendríamos nosotros simplemente que la tangente del ángulo de menos 45 grados simplemente va a ser igual a menos la tangente del ángulo de 45 grados, y que la tangente del ángulo de 45 grados era igual a 1, que multiplicado por menos nos daría menos 1, y obviamente pues vemos que el valor sí coincide porque es menos 1. Vamos para hallar la función cotangente. Nosotros recordamos que la función cotangente la habíamos encontrado, la cotangente de menos alfa era igual a, si ustedes recuerdan, menos la cotangente del ángulo alfa. Y si nosotros recordamos, la cotangente simplemente sería la recta que es paralela. Vamos a dibujar nuestra recta en nuestra gráfica. Acá vamos a hacerlo negra, es mejor. La recta que nosotros llamábamos L', si ustedes recuerdan, L', y que la tangente era la proyección sobre ese eje. Entonces nosotros miramos, cuando proyecto este valor hasta que intersecte la tangente, simplemente nos va a dar un valor negativo. Entonces ahí lo tendríamos. Entonces venimos acá y decimos nosotros que la cotangente del ángulo de menos 45 grados es igual a menos la cotangente del ángulo de 45 grados, y como sabemos ese valor también vale menos 1. Lo mismo se hace para la función secante y cosecante, pero recordemos que la función secante, si nosotros la tenemos acá,
La función secante es la proyección desde el origen hasta que intersecte la recta. Entonces ese sería nuestro valor, y ese valor, como cae directamente en el cuadrante donde está nuestra recta, va a ser positivo. Entonces nosotros tendríamos que la secante de 45 grados sería igual a valor de raíz de 2. Entonces vamos a hacerlo. Nosotros sabemos que la secante del ángulo alfa es qué pena porque estamos haciendo el ángulo menos alfa, del ángulo menos alfa, que es el ángulo de menos 45, va a ser igual a la secante del ángulo alfa. Y si nosotros recordamos, era la secante, entonces tendríamos la secante del ángulo de menos 45 grados va a ser igual a la secante del ángulo de 45 grados, y esto simplemente va a ser igual a raíz de 2. La cosecante, recordemos que la cosecante era la distancia que va desde el origen hasta que intersecta nuestra recta L', pero nuestra recta L' estaría en ese sentido, entonces ya esta distancia nosotros sabemos que es negativa, por lo tanto la cosecante nos va a dar negativo. Entonces nosotros tenemos acá la cosecante, del ángulo alfa, del ángulo menos alfa, es igual a menos la cosecante del ángulo alfa. Por lo tanto, al reemplazar estos valores, nosotros tendríamos que el valor sería la cosecante del ángulo de menos 45 grados va a ser igual a menos la cosecante del ángulo 45. Y nosotros sabemos que esto simplemente será igual a menos raíz de 2. Con esto ejemplo que nosotros acabamos de hacer, hemos encontrado los valores para las funciones de un ángulo negativo. Entonces, como conclusión, el seno de menos alfa siempre va a ser menos el seno de alfa, ¿cierto? El coseno de menos alfa va a ser igual al coseno de alfa. La tangente de menos alfa va a ser igual a menos la tangente de alfa. Menos cotangente de menos alfa va a ser igual a menos cotangente de alfa. La secante de menos alfa va a ser igual a la secante de alfa. Y la cosecante de menos alfa va a ser igual a la menos cosecante de alfa. Entonces, las únicas funciones donde el ángulo sea negativo, y es exactamente al obtener el mismo valor del ángulo positivo, simplemente va a ser la función coseno y la función su inversa, que sería la secante. Con esto hemos encontrado los valores para las funciones trigonométricas para un ángulo negativo, exactamente en este caso, para un caso particular de un ángulo de menos 45 grados.